Y me gustaría pensar que tal vez esta empresa mejore después de la muerte de Vince McMahon. Voy a contarte una historia personal sobre Vince McMahon. Aquí en Kansas City, una tragedia ocurrió en la lucha libre mundial. Owen Hart iba a hacer una entrada desde el techo y se cayó del techo. Que todos sepan que Owen Hart ha fallecido. Owen Hart ha muerto trágicamente por ese accidente aquí esta noche. Avram Josephine Reisman ha escrito un libro exclusivo sobre Vince McMahon. En una entrevista, Reisman reveló: Vince ordenó seguir adelante con el espectáculo a pesar de que Hart estaba agonizando. Los luchadores tuvieron que actuar sabiendo que su amigo estaba gravemente herido. Peor aún, probablemente muerto. La fatídica noche del 23 de mayo de 1999, en Kansas City, para el evento Over the Edge, Owen Hart, alias Blue Blazer, se preparaba para una entrada espectacular. Iba a descender 70 pies desde las vigas de un abarrotado estadio de Kansas City hasta el cuadrilátero, para un combate contra el Padrino. Pero en lugar de triunfo, hubo tragedia. McMahon optó por un técnico novato en la WWF, con menos experiencia en este tipo de entradas. Un fallo en el equipo hizo que Hart cayera al suelo, golpeándose la aorta en el proceso. Los paramédicos se precipitaron al ring y el público inicialmente pensó que era parte del espectáculo, pero pronto quedó claro que no lo era. Hart dejó de respirar y fue declarado muerto poco después. La respuesta de McMahon al accidente fue el típico: el show tiene que continuar. Una decisión que generó controversia. Siempre hay mucha presión sutil sobre ti y puedes retroceder unos años antes a lo que me pasó en Montreal cuando no sigues sus reglas. Su mundo. Hacen todo lo posible para destruirte y nadie conoce a Owen mejor que yo. Creo que en mi familia nadie habla tan bien, o al menos como yo hablo cuando digo que Owen no hubiera querido que el espectáculo continuara. No creo que si miras a cualquiera con un poco de sentido común en su familia, nadie querría que el show siguiera. Y pienso en Vince McMahon si hubiera dejado caer a Shane McMahon del techo. Y se estampó en la lona, un codo. Pero no creo que lo hubieran raspado de la lona y enviado al siguiente combate. Lo sé de primera mano por los luchadores involucrados, por los que pasaron con mi hermano muerto en una camilla, pasando a todos los luchadores y de hecho empujando a los luchadores afuera y diciendo: ve, dale, estás al aire. Y creo que es realmente insensible y frío. Y de todas las personas en este planeta, eso. Vince McMahon no tiene derecho a hablar por mi hermano muerto. Pero no creo que Owen quisiera que el show siguiera, francamente. No creo que nadie en el mundo, además de Vince McMahon, quisiera que el show continuara. ¿Qué tan frío fue tomar la decisión de continuar con ese evento de pago por ver? Bueno, ese es un hombre que haría cualquier cosa por $1. El mejor vendedor de coches del mundo, Vince McMahon, hará cualquier cosa por $1 y es un hombre muy rencoroso y vengativo. Vince McMahon decidió continuar con el espectáculo a pesar de la tragedia. ¿Crees que fue la decisión correcta? ¿Cómo hubieras manejado tú esta situación? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo. Algunos espectadores en la arena se dieron cuenta de la gravedad de la situación y abandonaron el lugar, mientras que la audiencia de televisión no fue informada inmediatamente. McMahon fue criticado en los medios por esta decisión, considerada insensible por muchos. Martha Hart, la viuda de Owen, expresó su indignación, calificando la decisión como una forma inapropiada de manejar la tragedia y de buscar ratings. Antes de que se cortara la emisión, se podía ver a Vince de pie, en su rol de personaje, jadeando e intentando actuar. Ponía una cara que al día de hoy sigue dando asco. Y sí, este es el hombre del que estamos hablando. Bueno, parece que no tomaron medidas de precaución. ¿Por qué no? Primero que nada, me molesta tu tono. El hombre más poderoso, asquerosamente rico y de igual proporciones más despiadado de la industria de la WWE y probablemente uno de los jefes y CEOs más odiados. Hoy, en esta segunda parte del video, tenemos muchas historias impactantes y revelaciones de las que hablar, cosas que realmente han hecho tambalear esta industria. La tragedia de Owen Hart dejó una marca imborrable en la historia de la WWF.
Sin embargo, este no fue el único escándalo que sacudió los cimientos de la organización. Poco tiempo después, Tom Cole, un ex-ring boy, destapó un escándalo abominable. Altos ejecutivos de la WWF, incluidos Mel Phillips, Pat Patterson y Terry Garvin, estaban involucrados en una red de abuso sexual. Cole, junto con otros jóvenes, fue sometido a un infierno bajo el pretexto de un prometedor futuro en la lucha libre. El Ring Boy Program de la WWF, inicialmente presentado como una oportunidad para jóvenes en la lucha libre, acogía a niños con una vida familiar difícil y les ofrecía puestos de aprendices realizando diversas tareas dentro de la organización, como montar y desmontar el ring y asistir a los luchadores. Lee Cole contó en una entrevista que McMahon, una noche, los invitó a cenar a él y a Tom, alojándolos en una lujosa habitación de hotel y organizando una reunión con luchadores y directivos de la WWF en el vestíbulo del hotel. Bueno, lo que hicieron fue que Mel Phillips buscaría niños de familias desintegradas. Era totalmente ilegal lo que estaba haciendo porque la mayoría de los chicos tenían 13, 14, 15 años. Básicamente les pagaba de su propio bolsillo. Mel Phillips empezó a encontrar a estos chicos cuando tenían de 13 a 15 años y los preparaba, encontraba a los que más le gustaban y los mantenía cerca. Y tenía un fetiche con los pies y solía hacer cosas con sus pies y sexualmente ha hecho otras cosas con los chicos y no fue bonito. Al día siguiente, en la sede de la WWF en Stamford, Connecticut, Tom firmó documentos declarando que el entonces caído en desgracia Pat Patterson no tenía nada que ver con los supuestos casos de abuso sexual. Poco después, Patterson fue rápidamente reincorporado a la organización. Tom Cole se quitó la vida años más tarde, en 2021. Otra controversia que sacudió la industria fue en 1984, cuando el Dr. George Zahorian, un médico que había trabajado con la WWF en Pensilvania, suministró esteroides y otros medicamentos a varios luchadores profesionales, incluidos Hulk Hogan, Piper, Moondog Rex, Ultimate Warrior y Vince McMahon. Zahorian envió paquetes de medicamentos a coliseos, hogares y a la sede de WWF en Stamford. Después de insinuar abiertamente sus conexiones con el mundo de la lucha libre profesional, Zahorian tuvo la mala suerte de vender $650 en drogas a un ex powerlifter llamado William Dunn, un informante confidencial que había estado cooperando con los investigadores federales tras su propia detención por fraude de recetas. En 1989, Jack Krill, abogado de la WWF, fue informado por un funcionario estatal anónimo de que Zahorian estaba siendo investigado por tráfico de drogas, lo que dio lugar a un notable memorando de Linda McMahon a sus compañeros ejecutivos de Titan Sports, la empresa matriz de la WWF, en conjunción con una llamada desde un teléfono público hecha a Zahorian por el lamebotas de McMahon, Pat Patterson. Zahorian recibió el chivatazo y, casualmente, los registros que pudieran existir o no para corroborar el caso del gobierno federal contra Vince McMahon nunca salieron a la luz. Cuando los investigadores abrieron la puerta de su oficina, encontraron a Zahorian metiendo facturas y registros de envíos en una trituradora de papel, pero de todas formas, el Departamento de Justicia lo tenían grabado alardeando: "Yo ofrezco mejores precios que los luchadores". Zahorian fue acusado en 1991 y se descubrieron más tarde documentos que indicaban que Zahorian había vendido esteroides y drogas a 43 luchadores profesionales, 37 de los cuales eran empleados de la WWF en el momento de las entregas, muchos de ellos sin una receta médica adecuada. Estaba siendo condenado por 15 cargos de tráfico de drogas. Parecerá que sí, pero lo que no soy es un abusador de esteroides y no uso esteroides. Pero sus compañeros de Hulk Hogan tienen una historia muy diferente sobre su abuso de esteroides en el pasado. Lo dejé dormir en la casa, le di comida, a cambio me dio esteroides, me mostró cómo usar esteroides. Ambos hombres dicen que durante años Hulk Hogan fue un usuario asiduo de esteroides, y no es solo su palabra contra la de él. El Dr. George Zahorian era el médico de Ringside.
El doctor Zahorian testificó que había tratado a Hulk Hogan por un grave problema de abuso de esteroides con éxito. La filosofía era: si tomo una pastilla, me hará fuerte. Si tomo 10 pastillas, me hará 10 veces más fuerte. El doctor Zahorian personalmente les enviaba esteroides por Federal Express. Los registros muestran varios envíos de Federal Express del doctor Zahorian a Terry Bollea. McMahon fue absuelto del resto de los cargos presentados ante el jurado y Zahorian fue condenado en 1991 por tráfico de drogas. Siguiendo con los escándalos en la WWF, otro caso que merece ser mencionado es el de Jimmy Snuka y Nancy Argentino. A finales de los años 70, el joven luchador profesional Jimmy Snuka se subió por primera vez al tensor superior de un cuadrilátero, levantó las manos en señal de saludo con los dedos separados y saltó por los aires, golpeando a un oponente que tenía los brazos extendidos. Lo llamó Superfly Splash y se convirtió en el movimiento característico del villano nacido en Fiji, de pelo largo y pies descalzos, que lo catapultó al estrellato de la Federación Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, la gloria de Snuka duraría poco. El 11 de mayo de 1983, su novia, Nancy Argentino, fue encontrada muerta con una fractura de cráneo, supuestamente causada por un golpe contra un objeto inmóvil. El forense recomendó que se investigara como homicidio. El principal sospechoso era el que ya tenía antecedentes de violencia hacia ella, habiendo sido detenido en Salina, Nueva York, 4 meses antes. La investigación policial presentada contra Superfly Jimmy Snuka en su primer arresto en 1983 dice que agredió a Nancy Argentino. Snuka fue detenido por cargos de delito menor de agresión en tercer grado, delito grave de agresión en segundo grado y delitos menores de resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública. Un informe policial de la época afirmaba que Vince McMahon intentó convencer a Argentino de que no presentara la denuncia contra Snuka. Hay una historia que contó el propio Jimmy Snuka sobre Vince acudiendo a una reunión con algunas autoridades y llevando un maletín, que no era el modus operandi habitual, llevar un maletín con él. Y Snuka no sabe lo que había en el maletín, pero debió servirle de ayuda porque se libró de los cargos justo después. La chica, ya sabes, quería usar el baño, ¿sabes? Pues se bajó, no quería usar el baño, se detuvo a un lado. Creo que después de que terminó, ella volvió saltando por donde había un arroyo, resbaló y se golpea en la cabeza. Y pensé que ella estaba bien. Estoy esperando en el coche. Entonces, efectivamente, miré hacia afuera y dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Lo traje de vuelta en el coche. Salí, fui a Allentown, llamé a la ambulancia. Hermano. Wow. Sí, fue una ¿Cuáles son las locura. probabilidades de un accidente tan raro, Pero como si de una lenta pero justicia divina se tratara, 32 años después, tras una nueva investigación en 2015, Snuka fue finalmente acusado de asesinato y homicidio involuntario. Fue declarado no apto para el juicio y murió 2 años después en Pompano Beach, Florida. Sobre la estrella de lucha libre mundial conocida como el Estrangulador canadiense, quien ahora se cree estranguló a su esposa y asfixió a su hijo de 7 años en su hogar. Asombrosas acusaciones sobre la muerte de un luchador superestrella de la WWE y su familia, que fueron encontrados muertos en los suburbios de Atlanta. A su esposa estrangulándola, luego asfixió a su propio hijo en la cama del niño y en algún momento después fue en su habitación y se ahorcó en su casa. Ahora hay mucho que decir sobre este tal Benoit. La industria se vio sacudida nuevamente por un caso aún más oscuro y perturbador, la historia de Chris Benoit. Su vida y muerte se convirtieron en uno de los capítulos más sombríos de este deporte. Vamos a ver los hechos tal cual como se archivaron oficialmente hasta el momento y después vamos a desglosar las teorías en torno a este caso. La vida de Chris Benoit es a menudo recordada por los trágicos eventos de los últimos 3 días de su vida. En junio de 2007, Benoit asesinó a su esposa Nancy y a su hijo Daniel antes de suicidarse. Este incidente fue uno de los más impactantes en la historia de la lucha libre. Antes de estos eventos, Benoit era ampliamente conocido como uno de los mejores luchadores de la historia. Era una estrella reconocida, un futuro miembro del Salón de la Fama y un veterano muy respetado en la industria. Muchos de sus compañeros lo veían como un amigo cercano. Sin embargo, en retrospectiva,
Parece que hubo muchas historias y sucesos extraños que ahora pueden considerarse señales de advertencia de lo que iba a ocurrir. Chris Benoit llevaba una vida trágica mucho antes de esos 3 últimos días. En 1997, Chris Benoit empezó a salir con Nancy Tofoloni, una compañera de trabajo más reconocida en la WCW como Woman. La relación entre Chris y Nancy es quizás una historia que solo podía ocurrir en el mundo de la lucha libre. Tofoloni estaba casada con Kevin Sullivan, que era el jefe de Benoit como director creativo de la WCW. Sullivan contrató a su propia esposa para que iniciara una relación en pantalla con Benoit. Para su sorpresa, esta historia se hizo realidad, y Tofoloni empezó a salir con Benoit en la vida real. En el mundo de la lucha libre, se cuenta como una leyenda urbana que Sullivan, al crear una trama para la televisión, terminó organizando involuntariamente su propio divorcio. Sin embargo, esa no fue la única vez que la infidelidad se presentaría en la vida de Benoit. En unos documentos publicados por el Fayetteville Daily News, vía PW Insider, se reveló que Nancy sospechaba que Benoit mantenía una relación con una de las divas de la WWE meses antes de la tragedia. Durante el fin de semana del 22 de junio de 2007, Chris Benoit faltó a un evento de la WWE. Sandra Tofoloni, hermana de Nancy, dio más detalles de lo que Benoit estuvo haciendo durante ese horrible fin de semana. Sandra dijo que el historial de búsquedas en el ordenador de Benoit mostraba que había investigado la forma más rápida y fácil de romperse el cuello. Más tarde, también se reveló que Benoit había buscado en Google una historia bíblica sobre el profeta Elías y, de forma bastante morbosa, la resurrección de un niño muerto. La autopsia demostró que el cerebro de Benoit presentaba una encefalopatía traumática crónica, ETC avanzada, por años de lucha libre, incluido el cabezazo en picado que daba todas las noches. Se dijo que tenía el cerebro de un enfermo de Alzheimer de 85 años. Ese sábado, Benoit habló por teléfono con su buen amigo Chavo Guerrero y le dijo que Nancy y Daniel estaban sufriendo una intoxicación alimentaria. En el podcast Talkis Jericho, Chavo dijo que algo sonaba mal con Benoit, especialmente con la forma en que se despidió, diciendo: "Chavo, te quiero". Nancy y Daniel habrían muerto cuando Benoit hizo esa llamada. El 24 de junio de 2007, viernes a última hora de la noche, Chris Benoit mató a su esposa Nancy en el dormitorio de arriba de su casa. Nancy tenía las extremidades atadas, y sus heridas mostraban que Benoit le había presionado la espalda con la rodilla mientras tiraba de una cuerda que tenía alrededor del cuello, estrangulándola hasta la muerte. A la mañana siguiente, Benoit drogó a su hijo Daniel, de 7 años, con Xanax, dejándolo inconsciente y luego lo asfixió brutalmente. Benoit dejó un ejemplar de la Biblia junto a cada cadáver, lo que resultaba extraño, ya que, según sus vecinos, no eran muy religiosos. Chris Benoit murió por suicidio, creando un lazo con el extremo del cable de una máquina de pesas para ahorcarse. Benoit fue encontrado por la policía colgado del cable de la polea. Las circunstancias de estos eventos y el comportamiento de Benoit en los días previos han llevado a algunas teorías de conspiración que implican el posible rol de Vince McMahon y la WWE y, sobre todo, a preguntas inquietantes. Veamos algunas de las teorías más impactantes. Una teoría de conspiración sugiere que la WWE podría haber estado al tanto de los problemas de Benoit, pero eligió no intervenir debido a las implicaciones comerciales y de imagen. ¿Te imaginas? Se ha especulado que Vince McMahon y otros altos ejecutivos sabían sobre el deterioro mental de Benoit, causado por repetidas conmociones cerebrales y el abuso de sustancias, pero no hicieron lo suficiente para proporcionarle ayuda o tratamiento. En cambio, presionaban constantemente a los luchadores para que se mantuvieran en forma física y siguieran actuando, ignorando los riesgos para la salud asociados con el uso de esteroides y otros medicamentos. Esto se refuerza por la eliminación rápida de Benoit de todos los materiales promocionales y la cancelación de tributos planificados después de que salieron a la luz los detalles del doble homicidio-suicidio. Luego de haber lanzado el show, se enteraron del reporte de la policía. Al enterarse de lo ocurrido, según el informe de la policía, la WWE decidió no volver a mencionar su nombre nunca más. El show fue reemplazado por un John Cena Recap Show en los países que no había salido
el show del tributo aún. La WWE también pudo haber influido para desviar la atención de posibles fallos sistémicos dentro de la organización en términos de la gestión de la salud mental y física de sus luchadores. Y hay más. Existen teorías aún más oscuras, como la participación de Kevin Sullivan, la mafia del anillo e incluso teorías del control mental con el programa MK Ultra de la CIA. ¿Pero qué crees tú? ¿Cuáles otras teorías conoces de este caso? La lucha libre ha estado plagada de controversias y escándalos a lo largo de su historia. Uno de los casos más perturbadores involucra a la legendaria luchadora Moolah, cuyo legado está manchado por acusaciones de explotación y abuso. La exalumna de Moolah, Mad Maxine, afirmó que la escuela de Moolah funcionaba de manera muy diferente a lo que se esperaba. En una entrevista con Slam Sports, Maxine explicó que los estudiantes a menudo se endeudaban debido a las cuotas de entrada y al coste de alojamiento, que a veces llegaba a $1,500 al mes. Una de las víctimas declaró: Moolah enviaba a algunas de nosotras a Arizona y nos obligaba a prostituirnos. Era parte de su manera de ganar dinero. Se quedaba con al menos la mitad de nuestras ganancias. El legado de Mary Lillian Ellison, conocida como The Fabulous Moolah, es especialmente polémico en la lucha libre profesional. Su carrera en la lucha libre comenzó a finales de la década de 1940, durante la cual se enfrentó a rivales como la legendaria Mildred Burke. Tras convertirse en campeona femenina de National Wrestling Alliance al derrotar a otras 12 mujeres en una noche de 1956, Moolah comenzó a recorrer el país y con el tiempo reunió a un grupo de luchadoras que ella misma entrenaba. La famosa personalidad de la lucha libre, Jim Cornette, dijo: durante la mayor parte de los últimos 25 años, todas las luchadoras de élite fueron entrenadas por Moolah, contratadas por Moolah y controladas por el grupo de Moolah. La demanda de lucha libre femenina en aquella época era alta, a pesar de que las competidoras se enfrentaban a un sexismo considerable tanto por parte de los organizadores como del público. Durante los 10 años que ostentó el título, Moolah siguió siendo una estrella muy querida en todo el país. Su carrera siguió floreciendo con la formación de la WWF, que experimentó una explosión de popularidad en la década de 1980. Pero Moolah manipuló hábilmente la política entre bastidores para que los jóvenes talentosos en ascenso no pudieran destronarla. M. Josette, mejor conocida como Mad Maxine o Lady Maxine, dijo que me sentí incapaz de denunciar los delitos de Moolah a la policía o a mis compañeras. En el libro Sisterhood of the Squared Circle, de Pat LaPrade, la ex luchadora Penny Brammer también afirmó que Moolah actuaba como proxeneta, alquilando chicas a diversas promociones como forma de tráfico sexual. En 2006, los hijos de un aprendiz de Moolah, Sweet Georgia Brown, sugirieron que Moolah había suministrado drogas a su madre, obligándola a volverse dependiente. Alegaron que había sido violada repetidamente por clientes de Moolah, que la habían torturado como medio de control. Barbara Harsey, hija de Brown, dijo: cuando mi madre empezó a luchar, estaba con The Fabulous Moolah. Me dijo que la obligaron a hacer muchas cosas en contra de su voluntad, que bebiera y tomara pastillas. La obligaron a tener relaciones sexuales con hombres. A esto se le llama proxenetismo y prostitución. En cuanto a Vince McMahon, las teorías de conspiración alcanzan su punto álgido. Moolah fue una figura central en la WWF durante muchos años, y las conexiones sugieren que McMahon debía estar al tanto de sus métodos y prácticas. Algunos teóricos de la conspiración incluso sugieren que McMahon podría haber facilitado forma de complicidad en los abusos cometidos por Moolah. Estas teorías, aunque no confirmadas, plantean preguntas estremecedoras sobre cómo estaba real. ¿Crees que Vince era parte de todo esto? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Cada uno de estos casos revela las profundidades de las controversias que han sacudido la industria de la lucha libre a lo largo de los años, con nuestro rico e igualmente villano Vince McMahon en el centro de muchas de ellas. Desde tragedias personales devastadoras hasta problemas sistémicos de abuso y explotación. Si este video te ha dejado sin aliento, no olvides darle un pulgar hacia arriba y suscribirte a nuestro canal. Así, el algoritmo de YouTube sabrá que este es el tipo de contenido que quieres ver. Te invito a que revivas los hechos en la parte 1. Pulsa ahora. Nos vemos allá. Hasta entonces, un abrazo.